Esperó 20 años a que su esposo narco muriera y después del funeral fue a vender la casa, pero quedó sin palabras cuando una gitana le reveló que el ataúd descendía con lentitud, pero Laura sentía que era su propia alma la que caía, no por dolor, sino por una liberación que llevaba esperando 20 años. Tenía 43 años y no había llorado una sola lágrima en ese entierro. Ni cuando los brazos del sepulturero se tensaron bajando la caja. Ni cuando Teresa, su madre, se aferró a su mano como si fuese la última tabla de salvación en un naufragio emocional. Ni siquiera cuando escuchó murmullos condenatorios a sus espaldas, ¿qué clase de mujer no llora por su marido muerto? Laura solo miraba. No al ataúd, sino al hueco. Oscuro. Húmedo. Definitivo. A ese lugar irían los restos de Marcos, el hombre que todos fingían honrar como un esposo ejemplar, pero que en vida había sido todo menos eso. Lo llamaban marido ejemplar los mismos que sabían que nunca tuvo un trabajo estable, que desaparecía noches enteras, que llegaba a casa con dinero manchado. Era carismático, sí. Tenía una sonrisa que podía convencer a una monja de pecar. Pero también tenía un puño fácil y secretos más densos que el concreto. Laura no era tonta. Sabía que su frialdad chocaba. Sabía que la miraban como una piedra en un funeral. Pero también sabía algo más, por primera vez en 20 años, podía respirar sin miedo a que alguien la despertara a medianoche preguntando por Marcos, por lo que debía, por lo que robó, por lo que alguien más quería cobrar con sangre. ¿Cómo puedes hablar así de un hombre al que enterramos hace apenas unos días? Espetó Teresa con la voz quebrada cuando subieron al coche fúnebre. ¿Así como, mamá? Respondió Laura con un tono tan gélido que congeló el aire entre ambas. ¿Con verdad? Teresa apretó los labios. Siempre había tenido ese gesto cuando quería decir algo hiriente y no se atrevía. Laura lo conocía demasiado bien. Igual que conocía esa hipocresía tan materna de disfrazar errores con esperanzas. No todo lo que viviste fue malo, dijo Teresa, mirando por la ventana. Nadie se queda 20 años con alguien que no ama. Yo sí, cortó Laura sin dudar. Y no por amor. Por miedo. Por rutina. Porque tú me lo metiste en la cabeza desde que tenía 23 años y pensaba que era tarde para todo. El silencio se volvió incómodo. Ni las flores del funeral, que ahora despedían un perfume empalagoso, pudieron suavizarlo. A Laura le dolía más que su madre aún intentara defender a un hombre como Marcos que el hecho de haberlo perdido. Si es que a eso podía llamársele pérdida. Cuando llegaron a casa, Laura apenas se detuvo a colgar su abrigo. Se dirigió directamente a la habitación, abrió el armario y sacó una vieja maleta con rueditas oxidadas. ¿Qué haces?, preguntó Teresa desde el pasillo, desconcertada. Me voy a la casa de campo. Tengo que verla. Ver si sirve de algo. La pondré en venta. Cuanto antes salga de todo lo que huela a Marcos, mejor. Estás en shock, insistió Teresa. Es invierno. Las carreteras estarán destrozadas. ¿Y si te quedas varada? No tienes coche, Laura. Ni siquiera tienes con quién ir. ¿Por qué esa prisa? Laura cerró la maleta de un golpe y caminó hacia la puerta. Porque si no lo hago ahora, me voy a quedar atrapada en este luto fingido. Y ya fingí bastante. Tú quédate aquí si quieres seguir velando por el santo que me destrozó en vida. Yo ya no puedo. Salió sin mirar atrás. Laura tomó un tren hasta el último pueblo con estación, y desde allí, un taxi con un conductor que parecía más interesado en contarle teorías de conspiración que en conducir con precaución. A la casa de campo de los Montes del Este, ¿eh?, comentó el taxista, un hombre con aliento a ajo y una risa áspera. Nadie va por allá desde que esos terrenos se llenaron de gitanos. Dicen que se metieron sin permiso, que tomaron todo. Palabras mayores, señora. Brujería, estafas, rituales. Yo no iría solo, ni con perro. Laura no respondió. Miraba por la ventana. El paisaje se volvía más desolado a medida que avanzaban. Árboles desnudos, tierra mojada, caminos cubiertos de lodo.
Todo encajaba con lo que sentía por dentro. ¿Está segura de que no quiere que la lleve hasta la puerta?, preguntó él cuando divisaron la señal oxidada de Casa de Campo 13. Caminaré. Necesito aire. Le tendió unos billetes sin mirarlo. Gracias. El taxi se alejó dejando una nube de barro. Laura arrastró la maleta entre charcos y raíces. Al llegar, la vio. La casa de campo era un cadáver de madera. Ventanas rotas, el tejado hundido, una verja que colgaba de una bisagra como si le hubieran arrancado el alma. Y aún así, era más honesta que todo lo que vivió con Marcos. Entró forzando la puerta. El olor a humedad y moho la golpeó como un recuerdo físico. Todo estaba cubierto de polvo, pero los fantasmas no. Esos seguían allí. El viejo sofá donde una vez Marcos le gritó por preguntar de dónde salía tanto dinero. El marco de la foto rota, su boda, ella con un vestido que no eligió, él con una sonrisa que no significaba nada. No había electricidad. Ni agua. Ni dignidad. Se sentó en el suelo. Miró el techo con resignación. Pensó en el pasado como en una película donde nunca fue la protagonista. Y entonces, algo crujió afuera. Se levantó de un salto. Se asomó a la ventana. Una silueta se acercaba por el sendero. Era una mujer con falda colorida, pañuelo en la cabeza, mirada penetrante. No se detuvo ante la verja. Caminó directo a la puerta y golpeó con los nudillos. ¿Quién es?, preguntó Laura. Samira, dijo la mujer con acento marcado. Quiero hablar contigo. ¿Y qué tiene usted que ver conmigo? No conmigo. Con Marcos. Sé cosas que necesita saber. Laura no entendía nada. Abrió la puerta solo unos centímetros. ¿Qué clase de broma es esta? No es broma. Es una deuda. Y una verdad. Puedo entrar, o podemos hablar aquí. Pero créeme, vas a querer escucharme. Laura dudó, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo. La dejó pasar. Samira caminó con paso lento, seguro, observando cada rincón. Tu esposo era hombre de secretos. Algunos, peligrosos. Otros, valiosos. Sé bastante sobre los primeros. Laura cruzó los brazos. Y no me interesa el resto. Samira sonrió apenas. Eso es porque no sabes que dejó algo para ti. O tal vez no para ti, pero algo que ahora está en tu poder. Dinero. Oculto. En este mismo lugar. Laura soltó una carcajada seca. ¿Marcos? ¿Dinero? ¿Escondido aquí? ¿En esta cabaña que se cae a pedazos? Mucho dinero. Lo vi con mis propios ojos. Estaba con él el día que lo enterró. En la leñera. En una lata metálica. ¿Y por qué vienes ahora? Porque lo justo es lo justo. Yo podría haberlo sacado. Pero no soy ladrona. Además, había vigilancia. Me marché. Pero ahora es tuyo. O al menos, parte de ello. Samira le clavó la mirada. Solo quiero una parte. Como pago por la información. Sin mí, jamás lo encontrarías. Laura no sabía si reír o temblar. ¿Y si era verdad? ¿Y si ese miserable había escondido dinero aquí mientras ella sufría por no tener ni para una revisión médica? Llévame, dijo sin pensarlo. Muéstrame dónde está. La leñera estaba cubierta por escombros, tablones podridos y ramas secas. Samira se arrodilló, empujó madera y apartó tierra hasta que su cuchillo chocó contra algo metálico. Laura se arrodilló también. Juntas, desenterraron una vieja lata de combustible. Estaba cerrada herméticamente. ¿Tienes algo para abrirla?, preguntó Laura. Samira no respondió. Sacó un cuchillo de hoja curva, brillante, peligrosa. De un solo golpe, abrió una rendija en la tapa. Billetes. Fajos y fajos de billetes, envueltos en bolsas plásticas. Laura no pudo hablar. Solo miraba. Ahora entiendes, dijo Samira.
Todo lo que viviste, puede que no haya sido en vano. Laura respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía ni rabia, ni miedo, ni vacío. Sentía poder. Y eso, era más embriagante que el amor. Pero en algún rincón de su conciencia, algo le susurraba: cuando el dinero viene manchado, lo que toca, arde. Y todavía no sabía cuánto estaba a punto de incendiarse. El billete se resbalaba entre los dedos de Laura como si la fortuna aún se negara a pertenecerle. Observaba la montaña de dinero esparcida en la mesa destartalada de la casa de campo, como si fuera un animal salvaje que en cualquier momento pudiera morderla. Samira la miraba en silencio, sentada con las piernas cruzadas y una calma inexplicable, como si supiera que el destino acababa de torcerse para ambas. Laura empacó el efectivo en mochilas, envolviéndolo como podía. No preguntó cuánto era. No quiso saberlo. El número real le parecía obsceno. Salieron de la cabaña antes del amanecer, y en la estación, justo antes de tomar caminos distintos, Samira le dijo algo que Laura no olvidaría jamás. Ahora que tienes poder, no olvides que también tienes enemigos. 2 semanas más tarde, Laura firmaba los papeles de una compraventa en una notaría del centro de la ciudad. Un piso moderno, con grandes ventanales, en una urbanización silenciosa. Le pagó al vendedor en efectivo. Lo hizo con la frialdad de quien entrega una carta, como si el dinero ya no pesara. Aquel gesto provocó una expresión entre asombro y codicia en el notario, que no hizo preguntas, solo anotó el ingreso con manos sudorosas. Nadie en su sano juicio aparecía con bolsas llenas de billetes sin arrastrar una sombra detrás. Pero Laura no se sentía culpable. No después de todo lo que había vivido. Aquello no era robo. Era justicia. El coche llegó después. Un sedán gris brillante con tapicería de cuero, GPS incorporado y un motor que rugía como si hubiese estado esperando por ella toda la vida. Lo pagó al contado. Luego fue a una boutique, cambió su corte de cabello, renovó su ropa, contrató un asesor de imagen. El rostro que vio en el espejo al salir era el de una mujer que no necesitaba pedir permiso para existir. Era una Laura distinta. Una que por fin empezaba a respirar. En uno de esos días de lujo silencioso, mientras almorzaba sola en una terraza del centro, apareció Daniel. ¿Puedo?, preguntó, señalando la silla frente a ella. Era alto, piel dorada, camisa ajustada, sonrisa torcida como si supiera que esa era su mejor arma. Laura levantó la vista sin interés, al principio. Pero él no parecía un simple buscador de oportunidades. Había algo en su voz, en la manera en que no la halagaba de forma obvia, que la desconcertó. No suelo dejar que los extraños se sienten, dijo ella, levantando una ceja. Entonces hazme una excepción. Prometo hablar poco. Y cumplió. Solo dijo lo justo, que trabajaba en inversiones, que tenía su propia empresa, que se encontraba solo esa tarde. Después pidió la cuenta antes de que ella lo hiciera. No aceptó que Laura pagara. Y eso, para alguien que había vivido 20 años con un hombre que ni sabía cuánto costaba el pan, era casi una declaración de amor. Pasaron semanas y la relación creció con rapidez. Daniel era atento, espontáneo, divertido sin esfuerzo. Le llevaba flores, no preguntaba demasiado, no parecía impresionado por su dinero. Aunque a veces, cuando hablaba de sus proyectos empresariales, deslizaba que le faltaban socios, o que el banco lo tenía saturado con trámites, nunca le pidió nada. Y eso era lo que más atraía a Laura. Por primera vez, alguien la quería, sin pedirle algo a cambio. Al menos eso creía. Teresa, por el contrario, miraba a Daniel como quien observa a una serpiente en un jardín. Ese hombre no te quiere a ti, quiere lo que traes contigo, le dijo un domingo mientras tomaban café. Laura soltó una carcajada. ¿Tú también vas a empezar con eso? ¿No puedes, por una vez, alegrarte de que me va bien? Tú no sabes nada de él, insistió Teresa. Ni siquiera sabes si tiene familia, si ha estado casado, si tiene deudas. ¿Y tú sabías todo eso de Marcos cuando me dijiste que me casara con él? Teresa se quedó en silencio.
Esa respuesta le dolió más que una bofetada. Laura lo notó, pero no se disculpó. Ya no era la hija sumisa que vivía pidiendo aprobación. Ahora tenía dinero, voz, espacio. Ahora tenía a Daniel. Organizaron un viaje a Europa. París, Venecia, Lisboa. Daniel se encargó de reservar hoteles. Laura compró boletos de primera clase. Se rieron durante horas planeando los museos, los viñedos, los restaurantes. En sus ojos había una ilusión que nunca había sentido con Marcos. Teresa, por más que quisiera advertirle, ya no encontraba la manera. «Mamá, vamos a ver el mundo, por fin voy a vivir», le dijo antes de colgar el teléfono. Mientras Laura se probaba vestidos de gala y compraba maletas nuevas, en otro rincón de la ciudad, Samira y su familia alzaban las paredes de casas modestas. Compraron ladrillos, madera, cemento. Cada noche se turnaban para construir, sin parar. Usaban parte del dinero con discreción, repartiendo alimentos entre los suyos, ayudando a los ancianos. Samira le había dicho a su padre: «Una vida nueva no se construye con oro. Se construye con gratitud». El contraste era brutal. Mientras unos tejían con esfuerzo su redención, Laura bailaba sobre mármol, convencida de que la libertad estaba en gastar lo que nunca tuvo. 3 días antes del viaje, Laura decidió quedarse en casa de su madre por unos días. Le pareció sensato despedirse, aunque fuera breve. Teresa preparó su sopa favorita, encendió el calefactor y durante horas hablaron de trivialidades, como si quisieran evitar lo inevitable. Laura se durmió temprano, cansada por los preparativos. Teresa apagó las luces y se fue a su cuarto. La madrugada cayó con la pesadez de los secretos no contados. A las 3:42, un olor a quemado la despertó. Abrió los ojos con lentitud. Olía a plástico fundido. Corrió hacia el pasillo y allí lo vio, humo, saliendo desde la cocina. El fuego crecía en silencio, como si no quisiera ser descubierto aún. Teresa gritó desde su habitación. Laura la sacó a rastras. Ambas salieron descalzas, tosiendo, con la cara cubierta por ceniza. Los bomberos llegaron minutos después. El fuego no alcanzó a consumirlo todo, pero el daño fue suficiente. Vidrios rotos, muebles calcinados, electrodomésticos derretidos. Un informe preliminar sugería un cortocircuito. Laura no estaba convencida. «Esto no fue accidente», dijo al perito. «Quiero una revisión completa». El oficial la miró con cansancio. Los cables eran viejos. «Es lo más probable». «No. Esto huele a alguien más. A alguien que quiso que ardiéramos con la casa». Teresa se cruzó de brazos. «¿A quién acusas ahora? ¿A Daniel?» Laura la miró fijo. «A Marcos». La tensión se apoderó del aire como una red invisible. «Marcos está muerto», dijo Teresa, casi rogando que eso fuera cierto. Laura no respondió. En el fondo, no lo creía. Esa noche no durmió. Se sentó frente a la ventana con una lámpara encendida, el bolso lleno de efectivo bajo sus pies y el cuchillo de cocina sobre las piernas. Un presentimiento le apretaba el pecho. Algo, o alguien, la observaba. La mañana siguiente, mientras Teresa preparaba café en un silencio de luto, alguien tocó la puerta. Golpes secos. Firmes. Laura no se movió. Teresa se acercó al ojo de la cerradura y se quedó paralizada. Su rostro palideció como la cera. «No», susurró. Laura corrió hacia ella. Miró por el ojo. Allí estaba. Con una chaqueta desgastada, la barba crecida y una cicatriz reciente en la mejilla. Marcos. Vivo. Más delgado. Más oscuro. «Abre», dijo, sin levantar la voz. «No vengo a hacer daño. Solo quiero hablar». Teresa se tapó la boca con la mano. Esto no puede ser real. Laura sintió que el mundo se partía en dos. Su libertad. Su nueva vida. Todo pendía de un hilo. Y al otro lado, estaba Marcos. El hombre que creía enterrado, ahora regresaba.
no como un fantasma, sino como una amenaza con piel y voz. ¿Qué quiere?, preguntó Teresa, temblando. Laura dio un paso atrás, tomó aire y abrió la puerta. Marcos la miró con ojos de fuego apagado. Tenemos que hablar. Tú y yo. Ahora. Porque quiero saber, ¿por qué demonios estás usando mi dinero? Laura mantuvo la mirada fija en Marcos mientras la pregunta retumbaba en su mente como un disparo mal dirigido. ¿Por qué estás usando mi dinero? No fue el tono de su voz lo que la sacudió, sino el cinismo de esas palabras viniendo del mismo hombre que la había arrastrado por el barro durante 2 décadas. Allí estaba, más delgado, con la piel curtida por el sol o por el abandono, con los ojos cargados de sombra y odio contenido. No parecía un esposo que regresaba. Era un acusador. Un juez. Un hombre a punto de romperse. Teresa seguía paralizada, con la espalda apoyada contra la pared. Su respiración era rápida, como si la presencia de Marcos le quitara el oxígeno. Laura dio un paso hacia él, sin retroceder, sin pestañear. ¿Tu dinero?, pronunció con una mezcla de asombro y desprecio. Finges tu muerte, nos haces pasar por un infierno, y ahora vienes a reclamarme lo que tú enterraste mientras yo me ahogaba. ¿Eso te parece justo? Marcos apretó los puños. Su voz tembló, no de miedo, sino de rabia. Yo hice lo que tenía que hacer para protegerte, Laura. Había gente detrás de mí. Gente que no se detiene ante nada. Falsifiqué mi muerte porque era la única salida. No me escondí por cobardía. Lo hice por ti. Y tú, mientras tanto, jugabas a la viuda feliz. Te tiraste a ese idiota que ahora se pasea en mi coche. No me hables de sacrificios. Gritó Laura, sintiendo cómo la furia le recorría las venas. Me encerraste en una jaula durante años. ¿Y ahora pretendes que me trague esa historia de mártir arrepentido? No fuiste ningún héroe. Solo eras un cobarde huyendo de sus propias miserias. Marcos la miró como si hubiera recibido una puñalada. Luego volvió a hablar, más bajo, más lento. ¿Y qué hiciste tú con todo ese dinero? ¿Invertiste? ¿Donaste? ¿Salvaste una vida? No. Te disfrazaste de princesa con mi esfuerzo, mi riesgo, mi pellejo. Compraste lujos, paseaste con un tipo que ni siquiera sabe si te quiere o te tolera. Tú crees que saliste ganando, pero sigues vacía, Laura. Tan vacía como cuando te fuiste de mi lado. Teresa intervino con voz trémula, intentando poner un muro entre ambos. Por favor, no más. Basta. Esto no va a ningún sitio. Claro que va, dijo Marcos, sin quitarle los ojos a Laura. Voy a recuperar lo que es mío. Aunque tenga que arrastrar todo este infierno hasta las últimas consecuencias. Laura se acercó a él, a escasos centímetros de su rostro. Intenta tocarme y juro que no vivirás para contarlo. La tensión era un cuchillo invisible en medio del salón. El pasado, el dolor, las palabras nunca dichas, todo flotaba entre ellos como cenizas ardientes. Marcos se dio media vuelta, soltó un resoplido y salió de la casa. Laura se quedó inmóvil, como si su cuerpo no entendiera que el peligro ya se había ido. Teresa cayó en el sofá, llevándose las manos a la cara. Dios mío, pensé que lo habíamos perdido para siempre. Laura, sin mirarla, respondió con un tono seco. Quizá habría sido mejor. Esa noche no durmieron. Laura contactó a su abogado, quien inmediatamente le sugirió hacer la denuncia. Por la mañana, acudió a la comisaría. Lo acusó por intento de asesinato, por poner en riesgo su vida y la de su madre, y por falsificar su propia muerte. El agente que tomó su declaración no parpadeó siquiera. Había visto de todo. ¿Tiene pruebas?, preguntó. Lo vimos. Con nuestros propios ojos. Intentó quemar la casa. Y apareció vivo. ¿Eso no basta? El oficial asintió y comenzó los trámites. Marcos fue detenido esa misma tarde en una pensión barata de las afueras.
Llevaba documentación falsa, cicatrices recientes y una libreta con números que apuntaban a operaciones ilegales. No opuso resistencia. Solo dijo, mientras lo esposaban: todo lo hice por ella. El proceso fue rápido. El fiscal encontró suficiente para abrir una causa por múltiples delitos. Laura fue citada a declarar. Se sentó frente a su abogado con los hombros tensos y la mirada clavada en el suelo. Al salir, Daniel la esperaba en el coche. ¿Estás bien?, le preguntó, sujetándole la mano con dulzura. Ella asintió, pero no respondió. Había algo nuevo en su mirada. Una fisura. Una sombra que no había estado allí antes. Durante los días siguientes, Laura se encerró en sí misma. Evitaba hablar del caso. No quería recordar la cara de Marcos, ni los insultos, ni los años robados. Pero Daniel, fiel a su estilo, sabía cómo suavizar el ambiente. Le preparaba cenas, le traía flores, le ofrecía escapadas a la costa. Y entonces, como quien no quiere herir, empezó a dejar caer pequeños comentarios. Estoy pensando en expandir mi empresa. Pero claro, los bancos son unos usureros. No prestan sin garantías. Laura lo miraba en silencio. ¿Y si me asocio con alguien? ¿Alguien de confianza? Un par de días después, soltó otro anzuelo. Tengo una oportunidad para abrir una oficina en Madrid. Pero la inversión inicial es fuerte. Me pregunto si podría contar contigo. No te pido nada. Solo un préstamo, como socios. Laura dudó. No por el dinero, sino por el eco de la advertencia de su madre. Daniel notó su incomodidad y no insistió. Esa noche, hicieron el amor como si quisieran borrar cualquier duda. Él fue delicado, atento. Ella, vulnerable, rota. Pasaron semanas. Marco seguía preso. El juicio aún no tenía fecha, pero las pruebas lo hundían. Aún así, Laura no lograba dormir en paz. Soñaba con fuego. Con cuchillos. Con voces que la llamaban desde pasillos oscuros. Daniel comenzó a ausentarse más. Decía que era por trabajo, por reuniones, por viajes. A veces no respondía los mensajes hasta el día siguiente. Laura, que ya empezaba a oler el patrón, intentaba convencerse de que no era nada. Que Daniel no era Marcos. Que esta vez sí había elegido bien. Una noche, esperó hasta las 3 de la madrugada. Daniel no había llamado. Ni un mensaje. Ni una excusa. Cuando regresó, olía a colonia nueva y traía una camisa con una mancha de carmín casi invisible. Laura no dijo nada. Observó. Calló. Pero su corazón se quebraba en silencio. Se encerró en el baño y lloró durante horas. Las lágrimas le resbalaban como confesiones mudas. Y entonces lo pensó, por primera vez, ¿y si su madre tenía razón? ¿Y si todo esto era solo una nueva prisión, más elegante, más decorada, pero igual de asfixiante? Miró su reflejo en el espejo. No reconoció a la mujer que tenía delante. No era la que escapó de Marcos. No era la que descubrió dinero en una leñera podrida. Era otra. Una que no sabía si era libre, o simplemente más cautiva que nunca. Pensó en Samira. En cómo ella sí había usado su parte del dinero para construir algo real. Laura solo había construido castillos de humo. Volvió a la habitación. Daniel dormía como si nada. Roncaba suave, ajeno a todo. Laura se tumbó junto a él, sin tocarlo, sin cerrarle los ojos. Escuchaba su respiración y sentía que estaba acostada junto a un extraño. No sabía cuánto tiempo más podría sostener aquella mentira. O si alguna vez fue verdad. Y mientras la noche se alargaba, Laura entendió que estaba sola. Que los muertos no siempre se entierran. A veces, caminan entre nosotros. Y a veces, duermen en tu cama. Con los ojos cerrados y el alma ausente. Laura observaba el techo desde la cama mientras Daniel dormía a su lado, con la boca entreabierta, el cuerpo extendido con una tranquilidad que la irritaba más de lo que podía explicar.
El reloj marcaba las 5 de la mañana y la oscuridad de la habitación era total, apenas interrumpida por las luces que entraban desde la ciudad. Hacía semanas que no descansaba de verdad. Algo se había quebrado. Un hilo invisible que antes la sostenía con una mezcla de deseo y esperanza se había roto y, aunque su cuerpo seguía a su lado, su alma estaba lejos. Daniel ya no la abrazaba mientras dormían. Tampoco la miraba a los ojos cuando hablaban. Sus mensajes llegaban cada vez más tarde, sus ausencias se volvían más largas y su explicación favorita era que el trabajo lo tenía colapsado. Había llegado a tal punto la distancia, que a Laura le dolía más el silencio de sus caricias que cualquier palabra dicha. Pero la confirmación que necesitaba no venía con la certeza de una prueba, sino con la intuición de una mujer que ya había amado mal. Teresa, que nunca dejó de observar los gestos de su hija con la meticulosidad de una madre que intuye lo que aún no se dice, se lo dijo sin rodeos mientras preparaban té en la cocina. Se te está apagando la mirada, Laura. Y cuando una mujer pierde eso, no es por cansancio. Es por decepción. Laura no respondió. Se sentó junto a la ventana con la taza en la mano y los ojos hundidos en el horizonte como si esperara que el sol le revelara un secreto. Ese hombre no está contigo, continuó Teresa. Está con tu dinero. Y cuando ya no tenga lo que quiere, se irá. Laura soltó un suspiro largo, como si estuviera tratando de expulsar algo que no podía ver. ¿Y si no es así?, respondió. ¿Y si soy yo la que está desconfiando por miedo? No quiero volver a romper lo poco que he construido. Entonces averígualo, dijo Teresa con firmeza. Deja de vivir con dudas. Esa noche, Laura tomó la decisión. Fingió que tenía un compromiso con una amiga. Le dijo a Daniel que dormiría en casa de su madre. Él no hizo preguntas. Le bastó con decirle descansa, amor, para que su indiferencia quedara expuesta como una herida abierta. Laura se fue. Pero no a casa de Teresa. Tomó un taxi y esperó. Durante 2 horas lo vigiló desde la esquina, frente al edificio donde él supuestamente trabajaba. Lo vio salir con paso apresurado, revisando el móvil con insistencia. Subió a su coche. Laura lo siguió. La ciudad era un tablero de ajedrez en el que cada movimiento la acercaba a la verdad que ya intuía. Daniel aparcó frente a un restaurante de lujo. No reservó mesa solo. Una joven lo esperaba en la entrada. Alta, delgada, unos tacones que retumbaban en el pavimento, un vestido que parecía hecho para ese tipo de encuentros. Se abrazaron. Se besaron. Y entraron. Laura sintió que el corazón se le iba por la garganta. Podía haberse marchado. Podía fingir que no lo vio. Pero ya no era la misma que lloraba en silencio. Ahora era una mujer que había enterrado a un marido, denunciado a un criminal y soportado la humillación de los susurros a sus espaldas. No daría un paso atrás. Entró al restaurante como un vendaval. La mirada firme. El rostro imperturbable. Se acercó a la mesa donde Daniel reía mientras sostenía una copa de vino frente a la joven. ¿Eso es lo que haces cuando digo que te amo?, preguntó Laura con una calma aterradora. Daniel la miró como si no supiera quién era. Tardó un segundo en reaccionar. La joven lo observó, desconcertada, sin entender lo que ocurría. Laura, esto no es lo que parece. No. Es peor de lo que parece, interrumpió ella. Porque te creí. Porque confié en ti cuando todo en mi cuerpo gritaba que no lo hiciera. La joven intentó levantarse, pero Laura ya no la veía. Solo veía a Daniel. El hombre que había acariciado sus heridas con manos falsas. Lárgate, dijo, con voz firme. Esta noche se acaba tu comedia. Te vas de mi casa. De mi vida. Te fuiste con mi amor, pero no con mi dignidad. Salió del restaurante sin esperar respuesta. No corrió. No lloró. Caminó como quien se aleja de un incendio que no va a mirar atrás. De regreso a casa, no entró. Fue directo a su apartamento. Empacó todas las pertenencias de Daniel en bolsas negras. Camisas, zapatos, documentos. Todo al suelo. Luego llamó a Teresa.
Baja. Necesito ayuda. Teresa no hizo preguntas. Cuando llegó, ambas arrastraron las bolsas hasta el portal. Daniel llegó minutos después, sudando, descompuesto, intentando parecer el mismo hombre dulce de siempre. Laura, escúchame, por favor. No sabes lo que dices. Lo sé. Lo vi. Y aún así, no necesito más pruebas. Solo quiero que te largues. Intentó acercarse, pero Laura retrocedió. Te fuiste con todo lo que quise darte. Pero ya no te queda nada aquí. Y lo que pensabas exprimir, se terminó. Daniel miró a Teresa. Intentó apelar a su compasión. Dígale algo. Esto es un error. El error fue haber confiado en ti, dijo Teresa. Ahora lárgate antes de que llame a la policía. Daniel recogió las bolsas sin dignidad. Bajó los escalones como quien cae. Laura cerró la puerta sin mirarlo más. Esa noche, el silencio era tan espeso como el humo de los recuerdos que no quería revivir. Teresa la miró desde el sofá. ¿Y ahora qué? Ahora necesito entender, dijo Laura. Necesito cerrar todo esto. Al día siguiente, pidió cita en el penal. Quería hablar con Marcos. No porque creyera que él le debía algo, sino porque, en el fondo, necesitaba respuestas. Verlo sería como cerrar la última puerta de esa vida. El reencuentro fue frío. Marcos estaba detrás del vidrio, más envejecido, más amargo. Laura se sentó frente a él, con los ojos firmes, pero el alma temblorosa. ¿Por qué hiciste todo aquello?, preguntó. Marcos la observó durante segundos que se hicieron eternos. Pensé que podía salvarme. Que podía salvarte. Pero tú te encargaste de enterrarme antes de tiempo. Fuiste tú el que se escondió, el que fingió morir, el que nos arrastró a este infierno. Y tú fuiste la que se acostó con el primero que la invitó a cenar. No me vengas con moralismos ahora. Tú también vendiste el alma. Solo que al mejor postor. Laura apretó los puños. No vine a discutir. Solo quería entender en qué momento dejamos de ser algo. ¿En qué momento pasamos de amor a ruina? Marcos bajó la mirada. Luego volvió a alzarla. Quizá nunca fuimos amor. Quizá solo fuimos necesidad. Tú de sentirte viva. Yo de sentirme perdonado. ¿Y ahora, te arrepientes? No. Solo me doy cuenta de que tú fuiste mi mayor error. Me enterraste viva, Laura. Me quitaste todo. Y aunque aquí adentro he encontrado a alguien que sí cree en mí, que me escucha, que me defiende, aún duele. Duele saber que la mujer por la que hice todo, fue la que me mató antes que nadie. Laura no dijo nada. Colgó el teléfono del locutorio. Marcos hizo lo mismo. Se levantó. Ni un adiós. Ni una palabra más. Cuando salió del penal, Laura sintió el peso de los años sobre sus hombros. Ya no tenía a Daniel. Ya no tenía a Marcos. No tenía nada, salvo a su madre y las cicatrices de una vida entera. Se detuvo frente a un banco del parque. Se sentó. Observó a los niños correr, a los ancianos hablar, a las parejas abrazarse. Se dio cuenta de que estaba sola. Pero por primera vez, no le tenía miedo a esa palabra. Sola. No vacía. Solo sola. Y desde ahí, podía empezar otra vez. Aunque fuera con las manos temblando. Aunque el corazón aún no sepa cómo latir sin romperse. Aunque el amor se le haya escapado entre las costuras. Laura, por fin, empezaba a mirar hacia adentro. Y ese era el primer paso hacia cualquier futuro. Laura no regresó al apartamento después de su visita al penal. Caminó sin rumbo durante horas, como si el suelo la arrastrara sin su consentimiento. El peso de tantas decisiones mal tomadas, de palabras no dichas, de años entregados a quienes nunca la miraron como merecía, la arrastraba a una oscuridad que no tenía nombre. El frío de la calle se colaba por su abrigo, pero lo que más helaba era ese hueco en el pecho, ese que ni el amor, ni el dinero, ni la venganza podían llenar. No lloró.
ni una sola lágrima. El llanto se le había secado por dentro, como si su alma hubiera decidido callarse para siempre. Al llegar a casa, encontró a Teresa esperándola en la puerta, sentada en el escalón, con una manta sobre los hombros y una taza de té ya frío entre las manos. ¿Dónde estabas?, preguntó sin reproche, pero con una tristeza que le arañaba la voz. Cerrando cosas, respondió Laura con un hilo de voz. Cerrando todo lo que me destruyó. Entraron sin hablar. Teresa le preparó algo de cenar, pero Laura apenas lo probó. Se quedó en la mesa, mirando el humo del caldo evaporarse, como si se tratara de una señal divina que se desvanecía antes de revelar su mensaje. Esa noche no quiso subir a su cama. Se quedó en el sofá, abrazada a una almohada, sin quitarse la ropa. No soñó. Solo existió en la nada. Los días siguientes fueron una repetición de sombras. Laura no respondía llamadas, no abría las cortinas, no se cambiaba la ropa. Dormía hasta el mediodía, vagaba por la casa como un fantasma que se niega a abandonar lo que queda. El dinero seguía guardado en un armario, intacto, como si la esperara con paciencia criminal. Pero ella no quería verlo. No lo tocaba. No lo consideraba suyo. Era dinero que venía del infierno y que había quemado todo lo que alguna vez fue sagrado para ella. Teresa hacía lo que podía. Le hablaba con ternura, le contaba historias de su infancia, le preparaba dulces, le ponía música suave por las mañanas. Pero Laura era una flor marchita que no encontraba agua para revivir. Hija, no te destruyas por gente que nunca te amó, le dijo una noche mientras le acariciaba el cabello como cuando era niña. Tú no fuiste culpable de que ellos no supieran amarte. Lo único que hiciste fue entregar más de lo que recibiste. Pero ahora te toca sanar, no seguir sangrando por heridas ajenas. Laura alzó la vista por primera vez en días. Los ojos le brillaban de agotamiento y verdad. Fue en ese momento que algo dentro de ella cambió. Como si la frase de su madre hubiera encontrado la única grieta por donde entrar. A la mañana siguiente se levantó temprano. Se duchó, se peinó, se vistió con ropa limpia. No dijo nada. Solo se sentó a desayunar. Teresa la observaba con la cautela de quien no quiere romper la magia de un gesto tan simple. Necesito hacer algo, dijo Laura sin mirarla. Algo que dé sentido a tanto dolor. Ese mismo día buscó el refugio para mujeres víctimas de violencia del que una amiga le había hablado años atrás. Se presentó sin cita. Llevaba una carpeta con documentación, una carta escrita a mano y una expresión que no dejaba espacio para que le cerraran la puerta. No vengo a pedir ayuda, dijo a la directora, una mujer de nombre Celia, con rostro curtido y mirada sabia. Vengo a ofrecerla. Vengo a devolver lo que nunca debí aceptar como mío. Celia la escuchó con atención. Leyó la carta. Observó el desgarrador testimonio de una vida entregada al mal amor, al silencio, a la culpa. Aceptó su ayuda, pero con una condición. No solo dones dinero, Laura. Dona tu voz. Dona tu historia. Hay mujeres aquí que necesitan saber que no están solas, que se puede salir de esa oscuridad. Laura aceptó. Y no lo hizo por orgullo, ni por redención. Lo hizo porque necesitaba decirlo en voz alta para que dejara de dolerle por dentro. Durante semanas, empezó a ir al refugio. Primero escuchaba. Luego hablaba. Su historia no era mejor ni peor que la de las otras. Pero tenía algo que las unía a todas, el dolor de haber amado sin ser amadas. Las cicatrices invisibles. La humillación del silencio. La traición que llega cuando una cree que por fin será salvada. Las mujeres la miraban con respeto. Algunas lloraban. Otras le agradecían en silencio. Laura comenzó a entender que su sufrimiento no había sido en vano si podía transformarse en camino para otras. Aquello no le borraba las heridas, pero le daba sentido. Y en ese sentido, empezó a reconstruirse. El dinero fue entregado en partes. Financiaron becas, alimentos, material médico. Compraron una casa nueva para el refugio. Laura firmó los papeles con una sonrisa serena.
Era la primera vez que sonreía sin fingir desde hacía años. Una tarde, mientras salía del refugio, recibió un mensaje de una conocida. Le contaba que Daniel se había ido del país, que vivía en Dubái con una empresaria que le doblaba la edad y el patrimonio. Adjuntaba una foto, él, en yate, con gafas oscuras, y una sonrisa que a Laura ya no le provocaba ira, sino lástima. Lo borró sin responder. No había nada que decir. Sobre Marcos también llegaron noticias. Su nueva pareja, una abogada penalista, logró un acuerdo para reducir su condena. Se rumoraba que pronto saldría con libertad condicional. Pero él no volvió a buscarla. No le escribió. No la mencionó. Y eso era todo lo que Laura necesitaba para cerrar ese capítulo. Pasaron los meses. Laura dejó el apartamento y se mudó con Teresa a una casa más pequeña, alejada del centro. Era humilde, sí, pero tenía ventanas amplias, un jardín que florecía en primavera y una paz que no podía comprarse con billetes. Entre ambas la pintaron, la decoraron con muebles reciclados, pusieron fotos de familia en las paredes. Era su refugio. Su comienzo. Una mañana, Laura se sentó en el porche con una libreta entre las manos. Escribió durante horas. Su historia, sus decisiones, sus errores, sus perdones. Lloró mientras escribía. Lloró por lo que fue, por lo que pudo ser, por lo que aún podía construir. Y al final de la última página, escribió una frase. Perdí mucho, mamá, pero me encontré. Teresa se sentó junto a ella, le tomó la mano, y ambas se quedaron en silencio mirando el cielo. El viento movía las ramas con suavidad. El sol tibio acariciaba los hombros. Y Laura, por primera vez en muchos años, sintió que podía respirar sin miedo. Su historia no fue perfecta. Fue cruda, llena de errores, marcada por decisiones que le costaron el alma. Pero también fue valiente. Porque se levantó. Porque se eligió. Porque, a pesar del silencio, del dolor y del abandono, decidió seguir. Y mientras las páginas de su libreta se cerraban, la voz de Laura resonaba en su interior. No era grito. No era eco. Era verdad. A veces la vida te arrastra al abismo no para que te pierdas, sino para que entiendas que puedes volar incluso con las alas rotas. El silencio que cargamos puede ser una prisión o el inicio de la libertad. Tú eliges qué hacer con él. Y Laura, por fin, eligió vivir. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.